Dios bendiga, hermanos. En lo que van saliendo los niños, salude a los que están ahí a su alrededor. Con toda confianza le voy a pedir que le haga una pregunta al que está a su lado. Así es que voltee y mírenlo. Y dígale, ¿qué estás pensando? Pregúntele. Y que le diga, a ver, ¿qué está pensando? ¿Qué estás pensando? Imagínense que yo en el cañón o en la pantalla nos pudieran poner lo que cada uno de nosotros estamos pensando. Estoy seguro de que saldría ahí los pensamientos de Dios me va a hablar hoy a través de esta palabra. Dios va a ministrar a mi vida. A lo mejor por allá saldría uno que otro pensamiento ahí de un partidito de fútbol, ¿verdad? Alguna novela se colaría por ahí. Pregúntele al que está del otro lado, ¿qué estás pensando? Libro de los Salmos, capítulo 139, hermano. Hoy vamos a hablar acerca de los pensamientos. Libro de los Salmos, capítulo 139. Bien. Versículo 17, hermano. Dice la palabra de Dios así: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos, dice el salmista. Señor Dios, te damos gracias en esta hora. Pedimos que tú hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que hables a cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias, Dios. Amén, amén. ¿Puedo ir ocupando su lugar, hermano? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, dice el salmista. Este versículo aparece en un capítulo, hermano, que nos habla acerca de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Nos habla acerca de que Dios está en todas partes. Dice el salmista: Señor, ¿a dónde puedo ir que no estés tú? Si voy a los montes más altos, ahí estás tú. Aún si bajo al Seol, ahí estás tú. A donde quiera que yo vaya, ahí estás tú, está diciendo el salmista. Y también el salmista dice: Señor, bueno, tú lo conoces todo de mí, tú conoces mis pensamientos, tú conoces todo. Aún no hablo yo la palabra y tú ya sabes lo que voy a decir, porque no solamente conoces lo que hablo, conoces lo que pienso también. Y en medio de ese capítulo el salmista menciona estas palabras o escribe estas palabras, que es el versículo 17, donde dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Sabe qué, hermano? Dios tiene pensamientos acerca de nosotros. Dios tiene pensamientos acerca de la humanidad. Dios tiene pensamientos acerca de cada uno de nosotros como individuos. Dios tiene pensamientos acerca de cada uno de nosotros en el rol que tenemos en la sociedad, en el rol que tenemos con nuestra familia, como matrimonios, como hijos. Dios tiene pensamientos de nosotros como iglesia, que somos iglesia todo por ti. Dios tiene pensamientos de nosotros. Dios piensa, hermano. Dios tiene un pensamiento acerca de nosotros. ¿Sabe que la mente es como un jardín? Que si uno lo cuida, lo cultiva, pues bien, el jardín va a crecer bonito. Pero bien, si uno no cuida el jardín, pues en el jardín pueden ir creciendo maleza, pueden ir creciendo diferentes cosas. Platicaba con nuestro hermano Abraham ahora que estuvo en estos días de aniversario con nosotros. Él decía que ahí en su casa, en Yucatán, el terreno es casi pura piedra, de modo que en su casa, en el patio de ellos, pues es casi pura piedra, no es tierra el terreno, sino es como piedra realmente todo lo que es en Mérida. Y dice él, pues tuve que poner pasto,
Pero ya estando ahí en el pasto me tuve que poner a trabajar y a dedicarme tiempo a él. Me di cuenta que había que regarlo, que había que mantenerlo, que había que cuidarlo, que empezaban a crecer cosas que yo no había plantado, tenía que arrancarlas. Estando ahí empecé a ver y aprender muchas cosas que Dios me empezó a hablar acerca de ahí, del estar sembrando y estar cuidando. Y él compartía eso y decía, hay cosas que yo no planté y que ahí crecen. Y sabe que la mente es así como un jardín. Hay cosas, hermano, que van a crecer, pero depende de cómo va a crecer. Pueden crecer cosas bien, cosas buenas, dependiendo de qué es lo que nosotros cultivamos. O bien pueden crecer ramas que aunque usted no lo quiera, ahí van a estar, que crecen por la naturaleza de nosotros, por cómo somos como hombres. De modo, hermano, que hoy vamos a ver acerca de qué es lo que Dios quiere que usted y yo estemos pensando. Porque que todos los que estamos aquí pensamos. Ahorita usted está pensando algo. Tal vez dirá, qué bien predica el pastor, o no me gusta el mensaje del pastor, trae la voz muy ronca, está muy alto el volumen. Usted está pensando algo en este momento. Todos estamos pensando algo. Alguien está pensando en el talento que van a hacer al final del culto. Las hermanas a lo mejor están pensando en el juego de voleibol que van a tener con las jóvenes que le van a ganar. Todos pensamos algo. El punto es, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros pensemos? ¿Alguna vez te has preguntado, joven, qué es lo que Dios quiere que tú pienses? Porque todos pensamos cada mañana, cada día, miles de pensamientos vienen a nuestra mente. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros pensemos? ¿En qué debería de estar pensando yo? ¿En qué debería de estar enfocando mis pensamientos? Y quiero comenzar, hermano, diciendo que nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios no son los mismos. Dígale al que está a su lado, los pensamientos de Dios no son los mismos que los tuyos. Dígaselo. Por si no lo sabía, ya lo sabe. Isaías capítulo 55, vaya conmigo, hermano, vamos a estar usando la Biblia, así es que téngala ahí en su mano. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, verso 7, dice la palabra de Dios así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí vemos el contraste. Entran dos personas pensando. Y Dios dice, bueno, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí está el pensamiento del hombre. Deje el hombre inicuo lo que piensa. Y Dios dice, porque yo tengo un pensamiento diferente. Y dice, mis pensamientos nunca van a ser los pensamientos que tiene el hombre. ¿Sabe qué? El hombre puede equivocarse en su manera. El hombre puede creer que la manera como está viviendo está correcta. Y Dios dice, ¿sabes qué? La manera como estás viviendo no es la correcta. El hombre puede creer que porque no le hace daño a nadie, entonces va a estar bien, se va a salvar y va a ir al cielo. Y Dios dice, no, espérame, eso no es lo que yo pienso, ni es lo que yo digo. Entonces el hombre puede tener pensamientos diferentes de los pensamientos que Dios tiene, pero siempre los pensamientos de Dios van a ir más allá que el pensamiento del hombre. Uno puede creer que por tratar bien a nuestra familia, por tratar bien a los demás, uno va a estar bien o uno va a ser salvo por eso. Y Dios dice, no, espérame, ese es tu pensamiento, pero yo no pienso eso. El único medio para alcanzar la salvación es a través de mi Hijo Jesucristo. De modo que el pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios. Siempre el pensamiento de Dios irá más allá que el pensamiento del hombre. Los estándares de Dios, por eso decía la vez pasada cuando compartía, hermano, los estándares de Dios siempre son más altos que los estándares del hombre. Lo que Dios piensa siempre es más alto que lo que nosotros podemos pensar. Dios siempre piensa más allá. Ahora, hermano, ¿dónde está la raíz del pensamiento del hombre? ¿Sabe? Jesús dijo en una ocasión, Mateo capítulo 15, vaya conmigo, Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen los malos pensamientos, hermano? ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. ¿Cuál es la raíz del pensamiento del corazón? Y alguno dirá, es que yo no dejo de pensar en esto. El problema no es lo que estás pensando. Esa no es la raíz de tu problema. La raíz de tu problema es lo que hay en el corazón. Porque cuando Dios cambia lo que tenemos en el corazón, entonces nuestra manera de pensar cambia automáticamente. Cuando Dios cambia lo que hay en nuestra vida, en nuestros sentimientos, entonces yo cambio la manera de pensar también. ¿Por qué? Porque del corazón surgen los pensamientos, es lo que Dios está diciendo. ¿Sabe? Cuando Caín mató a Abel, Génesis capítulo 4, dice la Biblia que cuando los dos ofrecen sacrificio, Caín y Abel, ahí están los dos hermanos, estamos en el principio de la creación, entramos al primer homicidio que hubo en la historia de la humanidad. Caín y Abel, los dos van a ofrecer sacrificio a Dios. Uno se dedicaba a cultivar de la tierra, otro se dedicaba a cuidar ganado. Uno trajo del fruto de la tierra, otro trajo lo mejor del ganado. Y los dos ofrecieron sacrificio a Dios. Y dice la palabra que Dios se agradó más del sacrificio de Abel que el del de Caín. Y ahí dice la palabra que Caín, hermano, se ensañó. El primer homicidio o la raíz del primer homicidio estuvo en el corazón de Caín. Comenzó después a pensar cómo le iba a hacer para arreglar cuentas con su hermano. Esa palabra ensañar, hermano, significa arder. Dicen por ahí, ¿de qué mueren los ardidos? Bueno, los quemados, perdón, me equivoqué, me fue el chiste. Bueno, ¿de qué mueren los quemados? De ardidos. Abel se ardió. Se ardió porque su sacrificio no lo aceptó Dios, o su sacrificio fue menos que el de sacrificio de su hermano, y se ardió literalmente, le empezó a hervir la sangre, y ahora veía a su hermano, lo veía con odio, lo veía con resentimiento, lo veía con coraje. ¿Por qué? Porque Dios aceptó su sacrificio y el mío no. Y algo comenzó a surgir en el corazón de Caín, y Caín comenzó a pensar cómo le iba a hacer para arreglar cuentas con su hermano. De alguna manera, voy a terminar con esto. Si él está impidiendo que mi sacrificio sea aceptado ante Dios, bien, voy a acabar con la vida de mi hermano. Y Caín comenzó a pensar, pero para cuando llegó al pensamiento, primero tuvo que haber surgido en el corazón. De modo que en el corazón surgió un sentimiento de ardor, de coraje, de envidia. Y después comenzó a surgir un pensamiento. Y el pensamiento comenzó a surgir ahí, el pensamiento de asesinato. El primer homicidio en la historia de la humanidad, ahí está, surgió en el corazón de Caín. Le dice, vamos a pasear. Cuando le dijo a su hermano, vamos a pasear, él ya había planeado cómo iba a matar a su hermano. Surgió aquí. De aquí se fue aquí. Y después lo ejecutó. Cuando Jesse tomó, hasta ahí el profeta Eliseo cuenta la historia en Segunda de Reyes, cuando Naamán, el general del ejército sirio, Dios lo sana y va y le ofrece a Eliseo, le dice, Eliseo, te traigo estos presentes. Toma por favor alguno de los presentes que yo traigo. Y Eliseo dice, no quiero nada de lo que tú traes. Y después dice Jesse, ay, mi señor estorbó, le robó la bendición. Y ahí va Jesse detrás del general. Cuando el general ya se había ido, va Jesse y le pide de lo que él tenía para él agarrar para sí. Fue y agarró de lo que no había querido agarrar su señor. Fue y mintió para agarrar algo. Pero ¿sabe qué? Ese engaño, esa mentira surgió en el corazón. Y después se vino aquí, al pensamiento. Siempre lo he dicho, David no fue de la noche a la mañana, joven, no fue de la noche a la mañana que David estaba en su palacio, vio a Betsabé, ya no supo cómo, terminaron acostándose los dos. Luego dice, es que no sé cómo fue, no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió. Sucedió porque empezó aquí y se fue aquí y después se ejecutó. ¿Por qué? Porque la raíz es el corazón. De ahí surgen los malos pensamientos. Está en el corazón, y si está en el corazón, después se viene a la mente. Yo estoy pensando, ¿qué voy a hacer? Estoy pensando, ¿por qué piensa el joven que está atado a la fornicación? Que está atado a la pornografía? ¿Qué dice? Cuando mi mamá se vaya, cuando no esté nadie en casa, entonces me voy a meter al internet. ¿Qué está haciendo? Está pensando, está maquinando sus pensamientos y después ejecuta lo que estuvo pensando. No es de la noche a la mañana, empieza por un pensamiento, porque sale del corazón.
Por eso el problema no es lo que estás pensando nada más, el problema es lo que tenemos en el corazón. Si hay adulterio, si hay fornicación, si hay engaño, si hay mentiras, si hay chisme. El problema no es lo que yo pienso nada más, el problema es lo que estoy guardando en el corazón, porque del corazón se va el pensamiento. Si yo guardo odio, si yo guardo rencor, voy a estar pensando cómo me la voy a cobrar con esta persona que les tengo rencor y que le tengo odio. Y mi pensamiento va a estar en cómo me lo voy a cobrar. Si yo traigo aquí algo en mi corazón y me gusta el chisme, porque la gente siempre ha hablado y a mí me encanta también hablar, pero eso es lo que yo tengo en el corazón. Siempre voy a estar pensando qué es lo que voy a hablar del hermano, qué es lo que voy a hablar del que está a mi lado. Siempre mi pensamiento va a estar en qué voy a hacer. Antes de hablar, primero lo pienso. No me diga, hermano, siempre antes de hacer lo que hacemos, primero lo pensamos. A veces deberíamos de pensar antes de actuar. Deberíamos de pensar más antes de actuar. Y yo pregunto en esta hora a todos los que estamos aquí, hermano. Dime qué es lo que has estado pensando esta semana. ¿Qué es lo que has estado pensando este mes? ¿Qué es lo que has estado pensando este último año? ¿Y sabe qué, hermano? Le diré qué es lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que estás pensando en esta semana, en estos días? ¿Qué es lo que ha habido en tu corazón? Lo que tú has estado pensando es lo que está en tu corazón. Tal vez preocupación. Has estado pensando en cómo le vas a hacer con tus finanzas. Has estado pensando en qué vas a hacer con la enfermedad que tienes. Has estado pensando. Te diré qué es lo que hay en tu corazón. Y Dios en esta hora quiere, hermano, que nosotros comencemos a cambiar nuestro enfoque en lo que estamos pensando. Pero para eso tenemos que llegar al corazón. ¿Qué es lo que tengo en el corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿En qué debemos de pensar? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debo de pensar? ¿En qué debe de estar mi pensamiento? ¿En lo que otros hablan de mí? ¿En la novela que vi ayer? ¿En la película que tanto me gustó? ¿En el chisme que me contaron? ¿En qué debe de estar mi pensamiento? ¿En qué debo de estar pensando yo? Debo de estar pensando en el problema que tengo, que no sé cómo solucionarlo, que por más que le busco no hallo la respuesta. ¿En qué debo de estar pensando yo? La palabra dice en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, todo aquello que es digno de imitar, en eso piensa. No enfoques tus pensamientos en aquello que no te edifica, es lo que está diciendo la palabra. ¿Qué gano yo con estar todo el día preocupándome por los problemas que tengo si al final de cuentas no los puedo arreglar o no los puedo solucionar? De nada me sirve. Por eso dijo Jesús, no te afanes, no te preocupes por lo que vendrá el día de mañana. Cada día traerá su propio afán. Entonces de nada me sirve estar pensando en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pensar en lo bueno. Por eso dice la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces mi pensamiento, hermano, mi pensamiento, nuestro pensamiento, joven, iglesia, debe de estar en las cosas buenas. Nuestro pensamiento debe de estar en la palabra de Dios.
Nuestro pensamiento debe de estar en aquello que Dios quiere, en aquello que a Dios le agrada. En eso debe de estar nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque como le he dicho, lo que está en el corazón se va a la mente y de la mente se ejecuta. Si yo comienzo a pensar en la palabra de Dios, si yo comienzo a meditar en la palabra de Dios, ¿sabe qué, hermano? Lo que yo hago, lo que yo actúo, está pegado con la palabra de Dios. Dios me dice, perdona. Ay, es que yo no puedo, pero yo comienzo a meditar la palabra. ¿Sabe que cuando alguien me ofende, yo lo perdono? ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra me enseña. Dios me dice, ama. Ah, pero es mi enemigo. Pero eso es lo que la palabra me enseña. Cuando alguien viene y es mi enemigo, o está declarado mi enemigo, yo lo puedo amar. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña. Porque yo no estoy pensando en lo que me está haciendo. Yo estoy pensando en lo que Dios pide que yo haga. Y si Dios dice, ama, yo amo. Si Dios dice, da, yo doy. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Si yo estoy pensando en ayuda al pobre, ayuda al necesitado, si eso es lo que la palabra de Dios está pidiendo, entonces mi pensamiento está en eso. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ayudar al necesitado. Cuando vea a alguien necesitado, lo voy a dar, lo voy a ayudar, voy a estar ahí con él. ¿Por qué? Porque mi pensamiento está en eso, en todo lo bueno. Pero cuando yo estoy en otras cosas, puede pasar la necesidad delante de mí y yo ni cuenta me doy. ¿Por qué? Porque mi pensamiento está en otras cosas. Yo no puedo hacer aquello que no he estado pensando. Pero cuando yo estoy pensando en lo bueno, cuando yo estoy pensando en la palabra de Dios, cuando yo estoy meditando en lo que Dios pide de mí, hermano, entonces yo soy consciente de la necesidad. Y cuando veo la necesidad, yo puedo actuar porque lo he estado pensando, lo he estado meditando, lo he estado analizando, me he estado alimentando de eso. De modo que yo puedo actuar en lo que me he estado alimentando. En esto pensar. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 13, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Qué bonito versículo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No me dejará mentir, hermano, que la mayor parte del tiempo no estamos pensando cosas buenas. Que la mayor parte del tiempo a lo mejor no estamos pensando en la palabra de Dios. No estamos meditando en lo justo, en lo que es digno de imitar, en aquello que es digno de alabanza. Estamos pensando en otras cosas. Por eso pregunto una vez más, ¿en qué has estado pensando en estos días? ¿En el problema que traes en el trabajo? ¿Las diferencias que traes ahí con tus amigos? ¿En qué has estado pensando en estos días? ¿En qué hemos estado meditando en estos días? ¿En qué hemos pensado, joven? ¿Qué es lo que has estado pensando? ¿Qué es lo que has estado meditando? ¿Qué es lo que ha estado en tu mente en estos días? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay aquí? Estoy seguro y convencido, hermano, que si Dios va a comenzar a hacer algo en nuestras vidas, tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Hemos hablado muy bonito y hemos sentido su presencia, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? De nada sirve venir un domingo y estar aquí, que Dios nos toque y ser bendecidos y salir de aquí y seguir pensando de la misma manera. Seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? Porque sigo pensando lo mismo. Cuando yo comienzo a cambiar mi manera de pensar, entonces voy a comenzar a cambiar mi manera de actuar. Pero para cambiar mi manera de pensar, tengo que cambiar mi corazón. Porque del corazón vienen los pensamientos. De ahí sale. Por eso la palabra de Dios nos habla de guardar, de cuidar nuestro corazón. Porque de ahí viene todo. ¿En qué debemos de pensar? Pensar en lo que Dios piensa de nosotros. Pensar en lo que Dios piensa y no en lo que nosotros solamente creemos. Debemos de comenzar a cambiar ese switch, comenzar a cambiar nuestro pensamiento humano, si lo quiere ver así, por el pensamiento espiritual o el pensamiento de Dios. Tenemos que comenzar a invertir más tiempo en pensamientos de Dios que en nuestros pensamientos. ¿Qué has estado pensando últimamente?
Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios piensa de nosotros? Joven, ¿cómo puedes saber qué es lo que Dios piensa de ti? Hermana, ¿cómo puedes saber lo que Dios piensa de ti? O hermano, ¿cómo puedes saber qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Él piensa de mí? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Sabe qué? No hay otra forma, solo conociéndolo. ¿Y cómo lo conozco? A través de su palabra, a través del tiempo con Él, a través de estar a solas con Él. Yo lo voy conociendo y yo puedo ir sabiendo lo que Dios piensa acerca de mí. Y yo puedo comenzar a pensar en eso, no pensar en mis limitaciones, no pensar en las cosas que yo puedo hacer, sino pensar en las cosas que Dios puede hacer a través de mi vida. Puedo pensar en lo que Dios me está llamando a hacer y no limitarme en lo que yo veo, sino puedo ir y ver más allá, porque el pensamiento de Dios va más allá de lo que yo puedo pensar. Va mucho más allá el pensamiento de Dios. Uno puede pensar, le voy a dar algunos pensamientos de nosotros y los pensamientos de Dios. Para concluir, hermano, uno dice: esto es imposible. Es imposible que sane, es imposible que sea restaurado, es imposible que pueda cambiar, es imposible que yo pueda hacer algo, es imposible que yo pueda ser útil en las manos de Dios, es imposible. Esos pueden ser algunos pensamientos. Es imposible. Es imposible que mi esposo cambie, es imposible que mi mujer cambie, es imposible que cambien mis hijos, es imposible. Pero ¿sabe qué es lo que Dios dice? Dios dice: todo es posible. Lucas capítulo 18, versículo 27 les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo puedo pensar en eso. Cuando a mi mente vengan pensamientos de esto es imposible. Es imposible que Dios lo sane, es imposible que Dios lo cambie, es imposible que Dios haga algo en ese momento, hermano. Lucas capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alguno puede pensar: estoy muy cansado, ya no puedo más, ya se me acabaron las fuerzas, hasta aquí llegué. Dios dice: ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando viene el pensamiento de que ya no puedo más, estoy rendido, estoy acabado, yo puedo comenzar a cambiar el switch y comenzar a pensar en la palabra. Señor, tu palabra me dice que yo vaya a ti, tú me harás descansar. Ven, Señor, tómame en tus brazos, quiero descansar en ti. Yo comienzo a pensar en su palabra. Comienzo a pensar como Dios quiere que piense. Habrá quien a lo mejor en este lugar diga: nadie me ama. Nadie me ama de verdad. Mejor, joven, te han engañado una y otra vez, señorita, te han engañado una y otra vez y te has dado cuenta que te han tomado solamente para utilizarte. Y hay quien pueda pensar: nadie me ama, nadie me quiere, nadie se interesa por mí realmente. ¿Sabes qué dice Dios? Yo te amo. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando tú piensas que nadie te ama, Dios está pensando: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Cuando tú dices: no puedo seguir, Dios te dice: bástate mi gracia es suficiente. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, me ha dicho así: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me invocará y yo le responderé, dice el Salmo 91. Salmo 91, 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, dice Dios.
Cuando uno dice no puedo seguir, Dios dice sí puedes seguir porque yo estoy contigo. Mi gracia es suficiente para levantarte. Para quien diga yo no puedo resolver las cosas. Mis caminos se están poniendo difíciles. Dios dice yo dirijo tus pasos. Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No sabes qué trabajo hacer, no sabes en el trabajo se te está dificultando y crees que en el trabajo se te va a acabar la fuente de tu ingreso en tu familia. Dios dice, tranquilo, fíate de mí, yo me encargaré de todo. Solo fíate de mí. A lo mejor tu pensamiento es, yo no puedo resolver las cosas. Esto se sale de control, se sale de mis manos, pero Dios dice, está bien, tú no puedes, pero tan solo confía en mí y yo arreglaré la situación. Así es que si mi pensamiento está en yo no puedo, hermano, yo estoy limitando que Dios comience a actuar, pero si yo comienzo a meditar en su palabra y digo, Dios, yo confío plenamente en ti, Dios comienza a actuar. Por eso es tiempo de que comencemos a pensar como Dios quiere. Alguien dice, yo no lo puedo hacer. Dios dice, tú todo lo puedes. Alguien dice, yo no soy capaz. Pero Dios dice, yo soy capaz. Y yo estoy contigo. Alguien dirá, no vale la pena esto. Y Dios dice, sí vale la pena. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Señor, no le encuentro sentido a lo que estoy pasando. Esto no vale la pena. Dios dice, espérate tantito. Porque lo que estás pasando vale la pena. Porque hay un propósito. Todo lo que yo hago va a obrar para bien para tu vida, dice Dios. Es cuando uno cree, hermano, no vale la pena seguir, no vale la pena lo que estoy pasando, hermano, ya no soporto tantos problemas, tantas dificultades, tantas cosas difíciles que estoy pasando. Dios dice, espérate. Todo vale la pena porque todo tiene un propósito. Cuando dicen no puedo perdonarme, porque hay quien a veces no se perdona por las cosas que ha hecho. Dice, yo no tengo perdón. No me puedo perdonar por lo que le hice a mi familia. No le puedo perdonar por lo que le hice a mis amigos. No me puedo perdonar por las cosas que he hecho en la vida. ¿Sabes qué? Dios dice, yo te perdono. Yo te perdono. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si está un pensamiento ahí de condenación, acusándote, y tú dices, yo no puedo perdonarme, lo que hice no tiene perdón. Dios dice, no importa lo que hayas hecho, si tú vienes a mí, yo te perdono. Yo puedo comenzar a cambiar mi pensamiento por lo que dice su palabra, hermano. ¿En qué tengo que pensar? En esto. No puedo con las finanzas. ¿Cómo le voy a hacer? Dios dice, yo supliré todo lo que tú necesitas. Señor, pero me hace falta. ¿Cómo voy a salir adelante, Señor? Se está acabando la alacena, se está acabando el gasto. Y yo puedo estar pensando en eso, preocupado. Pero dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta? Y Dios dice, yo suplo todo lo que tú necesitas. Yo puedo estar pensando en lo que me hace falta, pero Dios está pensando en cómo suplir lo que me hace falta. Yo puedo estar pensando en lo que necesito, pero si comienzo a cambiar mis pensamientos, si comienzo a cambiar y pensar lo que dice la palabra, Señor, tu palabra dice que tú vas a suplir todo. Yo puedo descansar en eso, hermano. ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué me afano? Porque estoy con el pendiente. Yo puedo descansar en su palabra, de modo que mi pensamiento lo puedo cambiar. Hermano, vamos a vivir más felices cuando descansamos en su palabra. Habrá quien diga aquí, siempre estoy preocupado, estoy frustrado.
Siempre estoy pensando en eso, en las preocupaciones. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu ansiedad? Dios dice: échala a mí, yo te cuido. Eso dice su palabra. Por último, habrá quien diga: me siento solo, no tengo amigos, no tengo a quien recurrir. O aún teniéndolos, te sientes solo. ¿Sabes qué? Dios dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Y así, hermanos, solamente son algunos ejemplos los que cito yo hoy aquí. ¿Qué podemos estar pensando nosotros? Y sabe que yo le voy a decir: para todo lo que nosotros pensamos, siempre hay una respuesta en la palabra de Dios. Cuando yo comienzo a cambiar lo que yo pienso por lo que Dios piensa, mi manera de caminar es diferente. Mi manera de actuar es diferente. La manera como soy con los demás es diferente. ¿Por qué? Porque mi pensamiento cambió. No puedes cambiar lo que haces si no cambias primero tu corazón, después tu pensamiento. Entonces sí lo que haces y lo que actúas. ¿En qué hemos estado pensando? Yo solo quiero dejar esta reflexión, hermano, en nuestro corazón. Pensemos en las cosas de Dios. Pensemos más en su palabra. Pensemos en lo bueno. Pensemos en aquellas cosas que valen la pena pensar. Dejemos de perder el tiempo pensando en cosas a veces que son tonterías, hermano. Es la realidad, a veces tonterías. Dedicamos nuestro tiempo pensando en tonterías. Dios dice: piensa en lo que vale la pena pensar. Así es que, hermano, a partir de hoy, de este domingo, yo lo invito a que seamos más conscientes de lo que estamos pensando. A veces ni cuenta nos damos. Ya lo hacemos. Usted no piensa cómo va a pensar. Piensa por naturaleza. Se levanta pensando. Así nos levantamos, de modo que ya es un hábito en nosotros, en nuestra vida. ¿Cómo vamos a comenzar a cambiar nuestros pensamientos por lo que Dios quiere que pensemos, haciéndolo un hábito en nuestra vida, siendo conscientes de lo que estamos pensando? Cuando esté en su casa, comience a meditar en lo que está pensando y comience a pensar más en la palabra de Dios. Y va a ver, hermano, que su manera de actuar va a ser diferente. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de adorar a Dios, en todos los aspectos, hermano, como me lo quiera poner, vamos a ser diferentes. Pero primero hay que cambiar aquí, para después cambiar aquí, y después cambiar lo que hacemos. Así es que hay que pensar como Dios quiere que pensemos. Cierra sus ojos ahí donde está. Señor, ¿qué es lo que hay en el corazón? Solo tú lo conoces. Solo tú lo conoces. La palabra nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Que el fruto de tu Espíritu esté en nuestro corazón. Que tú seas ese gozo, Señor, en nuestras vidas. Ese gozo, Señor, que nos permita disfrutar de todo lo que hacemos. Que tú seas ese amor, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Dios, tú conoces cada uno de nosotros. Tú nos ves en lo individual. Tú examinas nuestra vida. Tú ves nuestro corazón. Señor, te pido que pongas tu mano en aquel corazón herido.
Que pongas tu mano en aquel corazón afligido. Que pongas tu mano, Señor Dios, en aquel corazón preocupado. Ven, Señor Dios, si cambia nuestro corazón. Donde hace falta perdón, donde hace falta amor, donde hace falta descanso. Señor, ven y cambia nuestro corazón para cambiar nuestra manera de pensar. Señor, yo te pido en esta hora que tú nos hagas más conscientes de lo que estamos pensando. Cuando vengan pensamientos contrarios a nuestra mente, pensamientos que no te agradan, pensamientos que no son conforme a tu palabra, Dios. Cuando estamos más enfocados en la enfermedad, en el problema, en la dificultad, en la necesidad. Más que enfocarnos en ti, que eres grande para suplir nuestras necesidades, que eres grande para perdonarnos, que eres grande para amarnos. Haznos conscientes, Señor, de nuestros pensamientos y ayúdanos a cambiarlos. Que en esos momentos, Señor Dios, cuando pensamientos contrarios vengan a nuestra mente, tu palabra, Señor Dios, venga en ese instante a nuestra vida, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo nos haga, Señor Dios, entender. Queremos cambiar nuestra manera de pensar. Queremos pensar como tú quieres que pensemos. Habrá quien piense en este lugar, Dios, que tú no lo puedes usar cuando tú lo has estado llamando. Dios, comienza a cambiar el corazón. Tal vez hay un corazón herido porque nadie ha creído en él, porque todos, Señor, Dios le han señalado. Sana el corazón, Dios, para que su manera de pensar cambie. Que pueda creer que en verdad en tus manos es útil. Que pueda creer que en tus manos su vida tiene sentido. Comienza a cambiar su corazón para que cambie su manera de pensar, Señor. Comienza a obrar, Señor Dios, en cada vida, en cada corazón. Queremos cambiar nuestros pensamientos. Aquel que vive preocupado cada día. ¿De qué ocuparse? ¿De qué ocuparse? Que en lugar de vivir con la aflicción de cada día y la preocupación, Señor, que su pensamiento esté en ti. Que solo piense y medite en tu palabra para que haya descanso en ti. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor. Señor, si se nos hace fácil hablar y pensar en el chisme, pensar en la crítica, pensar en las cosas que no edifican. Perdónanos, Señor, y comienza a quitar eso de raíz. Cambia el corazón, Señor, para que cambie el pensamiento. Que en lugar de pensar mal del hermano, veamos lo mejor de su vida. Que en lugar de apuntarlo para señalarlo, creamos y lo levantemos, confiemos en él. Le tendamos la mano. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestro pensamiento siempre está en lo natural, Dios. Pero tú eres un Dios sobrenatural. Nuestro pensamiento siempre ve limitaciones. Nuestra mente siempre tiene un límite. Pero tú no tienes limitaciones. Tú eres Dios de lo sobrenatural. Cambia, Señor Dios. Cambia, Señor Dios, en nosotros. A través de tu palabra, cambia nuestra manera de pensar.
cambia nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de actuar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Señor. Es que comencemos a cambiar lo que pensamos, hermano, para cambiar lo que hacemos. Amén. Amén. Hay quienes pierden las batallas antes de pelearlas. Por ahí se dice que muchas carreras, muchas competencias se han perdido aún antes de competir, por la manera de pensar. Veo a un pueblo de Israel listos para conquistar y Dios les dice: yo los hice conquistadores, les voy a dar todo lo que pise su planta de sus pies. Pero había un pueblo que su pensamiento no estaba en la palabra que Dios le había dicho. Por eso 10 hombres decían: no, nos van a comer, no somos nada ante ellos. Esos 10 hombres perdieron la batalla antes de pelearla. Pero Josué y Caleb pensaban diferente. Ellos pensaban como Dios. Si es que comencemos a pensar como Dios. ¿Tú crees que no puedes? Comienza a meditar en la palabra. Es cierto, yo no podemos, pero Él sí puede a través de ti. Eso es lo importante. Comencemos a cambiar. Eso es. ¿Cuántos van a poner más enfoque en lo que está pensando, hermano? La verdad es que a veces ni pensamos en lo que pensamos, ¿verdad? Y le digo, y pensamos tantas cosas. Y luego dicen: ¿por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué ahora sí le quiero echar ganas? Y no puedo, porque ahora sí me comprometo y no puedo y siempre termino haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Pues porque no has cambiado tu manera de pensar. Sigues pensando en lo mismo. Sigues pensando en lo mismo. Por eso, cambia esos pensamientos por la palabra de Dios y vas a cambiar la manera de actuar. Vas a ver como resultado, hermano, va a cambiar su manera.